Quizás me resulta algo extraño ese temor que muchas veces se habla de cómo nos enfrentamos a las nuevas tecnologías, cómo incorporamos la IA en nuestros negocios, pero yo en realidad creo que la IA es una herramienta más que nos ayuda a capitalizar un producto, que nos ayuda a trabajar más rápido, que nos ayuda a poder generar un valor distinto. Eso no significa que nosotros no generemos valor, pero la IA es una herramienta. Y la IA, además, aplicada a los negocios, yo veo que tiene una doble vertiente muy interesante para aplicarla. Por un lado, me ayuda a poder desarrollar un negocio. De hecho, son muchos los emprendedores que se valen, por ejemplo, de la IA, desde para el diseño, para el posicionamiento, porque hoy en día además lo permite y lo permite con una cierta facilidad. Pero luego además también nos permite desarrollar modelos de negocio. O sea, ahora mismo, por empezar con ella, que la tengo a mi derecha, y estamos viendo lo que está pasando con algunas tiqueteras. El que tú seas capaz de, con otro producto, predecir el éxito, oye, pues a lo mejor puedes llegar a evitar determinadas cosas que luego están pasando, como lo que le está pasando a esta empresa. Que sí, que tiene otra serie de derivadas, tiene otras situaciones, ¿vale? O, por coger a mi izquierda, tratamos con deportistas y mejoramos en rendimiento y utilizamos la IA para ver cómo les mejoramos en este caso. Desde algo tan importante para el rendimiento y para lo que tú haces cuando desarrollas una actividad, y no solo deportistas, luego tiene otras múltiples actividades, como es cómo funciona tu cabeza. A eso muchas veces no le prestamos atención y es algo tan capital como si tenemos otros tipos de medios de producción. Entonces, yo realmente creo, y aquí hay 3 ejemplos que de luego lo van a explicar mejor que yo, las potencialidades de la IA ahora mismo son infinitas y creo que en lugar de verlas con miedo las tenemos que ver como una auténtica oportunidad. ¿Podrías, aparte de la IA, por supuesto, que es, como todos saben, la tecnología estrella ahora mismo, pero si pudieras mencionar otros 2 ejemplos que para ti sean importantes de tecnologías que estéis viendo? Nosotros ahora mismo, y esto, ¿qué día es hoy? ¿Es día 27? Sí. Pues de hecho diré, hoy acababa el plazo. Nosotros sacamos, por ejemplo, pensando en esta idea de utilizar las tecnologías y de ponerla al servicio de los emprendedores, sacamos un programa con 8 millones destinados a favorecer 4, bueno, en realidad eran 3 tecnologías y un tema más relacionado con digitalización para los emprendedores. Miraba el 27 porque quienes ganaron el concurso tenían justo hasta hoy para que presenten sus proyectos y ya los podamos lanzar y se pueda inscribir quien quiera hacerlo, sin coste. ¿Qué es lo que hemos buscado? Cómo formar en IA, cómo formar en cloud, cómo formar en 5G, que a priori me puedes decir cloud y 5G. Bueno, es que cloud y 5G ahora mismo es algo mucho más desconocido que la IA, pero está por venir. Y luego hay un paquete más general de digitalización, o sea, SEO, posicionamiento web, pero que también es necesario para muchos negocios. O sea, aquí al final la tipología de negocios es tan variada que no todo el mundo necesita lo mismo, pero a lo mejor la tienda de barrio lo que necesita es tener un adecuado posicionamiento web para que cuando tú busques, no sé, relojería alrededor de mi casa, yo sea capaz de encontrar las relojerías, por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias, Irene. Pues si te parece, ya damos paso a nuestros emprendedores que nos cuenten, bueno, pues qué proyectos han desarrollado. Si os parece bien, empiezo por Lucía, no por una, bueno, porque tengo al lado y por proximidad, y también he de confesaros que hace unos meses hablamos por teléfono, me contó su proyecto y bueno, cuando me dijeron que participabas en la mesa, pues oye, me hizo mucha ilusión. Entonces, cuéntanos brevemente, en 3 o 4 ideas, qué es Break Event y cómo utilizas la IA para sacar mejor partido a los festivales. Muchas gracias. Pues básicamente nosotros lo que hacemos es tratar de mejorar el proceso de toma de decisiones de la industria de la música. Como bien contabas, al final es una industria que se basa mucho en la intuición, en muy poquitos datos a la hora de toma de decisión, ¿no? Trabajan como hace 30 años en este sentido y lo que estamos haciendo nosotros es poder darles una plataforma en la que ellos dispongan de un análisis mucho más en detalle de por dónde pueden ir los tiros con su evento, qué proyecciones de venta pueden llegar a tener, a qué precio deben poner las entradas, a qué recinto deben ir, si al Metropolitano, si al Movistar Arena, etc. Entonces, lo que queremos es digitalizar un poco los procesos de toma de decisiones que ellos tienen y, gracias a eso, pues ayudarles a reducir el riesgo y que no haya tantos casos, ¿no?, de plataformas o de festivales o de conciertos que fracasen a la hora de poner a la venta las entradas. Esto un poco así a grandes rasgos. Muy bien. Francisco, si quieres, continuamos contigo.
Contigo. Vale. Bueno, ya me quedo yo el micrófono. Nada, primero gracias a todos, veo muchas caras conocidas y además agradecer a Concha. Nosotros en Emotab, lo que hacemos, somos una startup de inteligencia artificial y nos enfocamos en analizar el rendimiento de los deportistas. Lo hacemos en el deporte de élite y una cosa que me ha gustado antes que han comentado es que en NetMentora se aporta un valor social. Esto, sinceramente, nosotros nos gusta mucho este área y por eso es que nos enfocamos en el rendimiento, pero desde el punto de vista psicológico, es decir, de cómo las emociones afectan a la hora de un partido de fútbol, un partido de competición o en el ecosistema o el ambiente de competición. Entonces, sobre todo trabajamos con diferentes soluciones SaaS, ya sean de Machine Learning, de Computer Vision, y de momento nos gusta seguir adelante en el deporte de élite, pero sí es verdad que también vemos una necesidad de llevarlo a un ámbito más amateur, más en el día a día. Yo personalmente como deportista me gusta mucho todo este tema y es un poco también un área que tenemos en Emotab y es que todos los miembros del equipo somos aficionados al deporte, no solamente a lo que viene a ser negocio y tecnología, sino también al deporte. Tenemos una pasión. Eduardo, ¿nos cuentas qué es lo que has desarrollado? Bueno, en primer lugar, gracias también por la invitación. Es un gusto estar aquí hoy. TripleShare es una herramienta que busca revolucionar cómo las personas reservamos hoteles a día de hoy. Cada año hay 1.200 millones de euros que se pierden porque personas que tienen una reserva de hotel no pueden cancelar y no pueden ir y disfrutar de ese hotel. Nosotros lo que proponemos es una herramienta que permita revender esas estancias de hotel para que otras personas puedan disfrutar de ese viaje. Lo más interesante no es únicamente que el usuario gana flexibilidad y gana oportunidades, sino lo más importante es que el hotel también gana, ¿no? Al final lo que permitimos es que el propio hotel sea el que recompre esa habitación de hotel porque se puede dar que haya vendido esa reserva a un precio muy inferior al que la gente está pagando en ese momento y de esta forma permitimos recuperar reservas de hotel a un precio inferior y volver a venderlas más caras, eso para el hotel. Nosotros todavía no estamos implementando inteligencia artificial, estamos en ello, pero bueno, hoy en día si nos emplea inteligencia artificial parece que no estamos en la onda, pero bueno, poco a poco. Bueno, nosotros empleamos otras tecnologías como por ejemplo la blockchain, que también era una tecnología que antes estaba más de moda que ahora, pero la empleamos nosotros. Muy bien, gracias a los tres y eso, no todo tiene que ser inteligencia artificial, que también, pero hay otras tecnologías que pueden aportar mucho y con las que resolver problemas como los que nos habéis comentado en el ámbito de los hoteles, en el deporte y en los conciertos. La segunda pregunta que quiero lanzaros es ¿por qué acudisteis a NetMentora para potenciar vuestro negocio? ¿Qué enseñanzas habéis recibido de los directivos y mentores con los que habéis trabajado? Y por ampliarlo un poco, ¿qué tres enseñanzas en general estáis aprendiendo como emprendedores? Pues para mí siempre fue como muy importante el relacionarme con gente que había pasado por lo mismo que yo o tiene mucha más experiencia que yo profesional, sobre todo en mi caso porque soy fundadora única, entonces como bastantes momentos de soledad durante el día, entonces el poder contar con un apoyo, un mentor, ¿no? En este caso también, en nuestro caso Alberto nos ha ayudado muchísimo, sobre todo al principio, a cómo enfocarnos mejor, a tratar de ver más allá, porque al final estás como muy metida en el día a día, a no cometer errores básicos, ¿no? Que al ser, pues, en este caso, mi primer emprendimiento y, como decía, pues, fundadora única, digamos, pues claro, al final tienes que estar a muchas cosas, no eres experta en todo, ¿no? Sino conoces un poco de cada una de las cositas, entonces al final tener un apoyo como NetMentora, ya no solo Alberto, sino toda la red de NetMentora, pues para nosotros ha sido algo increíble porque nos han apoyado os habéis apoyado absolutamente en todo y la verdad que es un lujo contar también con el nivel de profesionales como vosotros, que muchas veces es muy complicado, ¿no? poder llegar a estos perfiles y que encima te escuchen y te quieran ayudar, pues la verdad que es una suerte. Y para ti, Francisco, ¿qué tres enseñanzas? Misma pregunta, vale. La misma pregunta. Yo diría que, nosotros en principio, cuando comenzamos todo el proyecto, digamos que nos lanzamos a la piscina.
Es decir, con muy poquita experiencia, con un equipo que teníamos muchas ganas y evidentemente en cuanto empezamos, pues bueno, nos dimos cuenta de que teníamos que ir poco a poco asesorándonos y bueno, ir conociendo cómo se hacen las cosas bien, digámoslo así, y sobre todo porque un proyecto de inteligencia artificial pues tiene sus riesgos, más en el ámbito europeo y bueno, sinceramente hay que hacer las cosas bien. Entonces, así fue como conocimos a Netmentora, sinceramente fue a través de Roberto Aldea, que nos introdujo y bueno, desde ese momento yo en línea con mi compañera, sí es verdad que cuando emprendes, pues al principio estás muy solo y bueno, hay consultas que no puedes resolver en el momento. Y bueno, tener experiencia o tener a alguien que te haga esa labor de mentor y que incluso si es un proyecto en el que trabajas bien, honestamente, se involucre más en el ámbito personal, pues es una ventaja yo creo que fundamental. Es por eso que siempre que hablo con alguien recomiendo Netmentora, porque realmente en nuestro caso nos ha ayudado desde el principio y pese a que llevamos poco tiempo como startup premiada, hemos avanzado muchísimo y yo creo que esto no hubiese sido posible sin este apoyo. Bueno, un poco lo mismo que dicen mis compañeros, también hay que tener en cuenta pues, esa situación inicial de un emprendedor, que en la mayoría de los casos empieza sin recursos, solo y bueno, también a contracorriente, ¿no? En todos los sentidos. También a nivel cultural, pues en España, pues la verdad que tampoco es algo que esté muy bien visto y en ese sentido pues no es sencillo, ¿no? Entonces, tener un lugar al que mirar cuando tienes un problema, una pregunta que hacer o cualquier otro tema a tratar, pues tener a alguien con la experiencia de los mentores con los que contamos, en nuestro caso Javier Cortina o Alexandre, que es del mismo sector hotelero, pues es muy importante. Y yo en mi caso los aprendizajes que me llevo sobre todo es no ir solo, yo no empezaría solo esta aventura ni loco, y lo segundo es validar la idea antes de empezar a construir, ¿no? Y la tercera cuestión que os quería lanzar es, bueno, nos han contado sus 3 proyectos, un problema que habéis resuelto, pero me gustaría que me contarais o que compartierais, en vuestra opinión, qué retos y problemas quedan todavía por resolver en el ámbito de la música o de la cultura, en el ámbito del deporte y en el ámbito de los hoteles a nivel tecnológico. ¿Qué queda todavía por mejorar? Uy, nadie se dedica a la música aquí, ¿no? En nuestro sector, que es la música en concreto, unos cuantos, la verdad, es una industria muy tradicional, cuesta muchísimo meterse ahí con un producto tecnológico, sobre todo nosotros estamos con temas de IA y bueno, muchas de las empresas de arriba han bloqueado toda la parte de IA generativa, ¿no? Porque os habréis enterado de todos los líos que hay a nivel de derechos de autor por el tema de las canciones creadas con inteligencia artificial. Entonces, pues lo típico en la industria, ¿no? Algo que amenaza, se bloquea y ya está, ¿no? Entonces, es verdad que hay pues, las empresas que queremos intentar mejorar la industria, ¿no? Gracias a las tecnologías que disponemos a día de hoy, pues claro, te cuesta mucho entrar por los bloqueos que tienen, entonces esto es uno de los mayores retos, yo creo que tenemos, el que entiendan que la IA generativa no es una amenaza, sino que es una ayuda para ellos, ¿no? En muchísimos ámbitos, les ayudamos en ahorro de tiempo, en el hecho de disponer de una data que para ellos es imposible a través de otras vías, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso está siendo un reto y bueno, nosotros al menos lo afrontamos pues, con mucho optimismo y con una labor también por detrás muy pedagógica, en el sentido de que tienes que pues, hacer esta labor hacia el cliente de explicarle por las ventajas que tienen este tipo de tecnologías, ¿no? Y el disponer de este tipo de tecnologías en la compañía para que ellos vean realmente que no es una amenaza, sino que es una virtud, ¿no? el disponer de ellas. Uh-huh. Pues totalmente de acuerdo. Sinceramente, en el deporte es una industria en la cual las tecnologías entran de manera muy lenta. Muchas veces, cuando por ejemplo nosotros en Emotap hemos ido a algún club deportivo, sobre todo de fútbol, nos hemos encontrado con que no tienen ni una estructura por detrás para los datos. Entonces, claro, cuando vas a hablar de innovación y de inteligencia artificial, pues a veces es complicado, aunque sea complicado empezar a trabajar, es decir, empezar a aplicar tu solución. Pero bueno, yo creo que es un reto que al final te encuentras en muchas industrias, que hay que superarlo. Y en nuestro caso, cuando empezamos, gracias al equipo que teníamos un acceso o una facilidad de acceder que no hubiésemos tenido de otra manera.
Otro escenario sería en ese caso. Por suerte no fue así. Y sí es verdad que tienes que entender cómo funciona el mercado. Por ejemplo, en Emotab, una base que tienes que tener es que tu solución sea validada por un club deportivo de élite o de competición. Y a partir de ahí, si digamos X club lo ha utilizado y te han validado o te han ayudado también a mejorar, puedes aplicarlo en otras categorías o en otros niveles. Bueno, en nuestro caso yo destacaría dos principales desafíos. El primero, igual, la resistencia por parte del sector, y más en un sector que va tan bien como es el turismo, ¿no? Yo creo que cualquiera que tenga un hotel y le preguntas cómo te va el hotel, si te dice que le va mal, dices, uff, muy mal lo estás haciendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que a día de hoy ya ha llegado un punto en el que los precios pues, van subiendo pero tienen techo, y el lugar donde pues, recortarse los costes. Y si vamos a los costes, el mayor problema que tiene el sector hotelero es la intermediación, ¿no? Los turoperadores online, los Booking, los Expedia, que al final se queda una grandísima cuota de mercado, y es ahí donde el hotel se tiene que hacer fuerte, ¿no? En ser capaz de aportar más valor en su canal directo, que ya se está haciendo, en relación a lo que se puede encontrar un usuario en Booking, Expedia, nuestros operadores online. Pues muchas gracias. Y yo, por ir un poco terminando ya y no alargar mucho más la cosa, si os parece, y bueno, si queréis añadir cualquier otra cosa, Irene o el resto, Lucía, Eduardo, Francisco, sobre esto, pero bueno, por resumir un poco las ideas que habéis comentado, me quedaría a lo mejor con tres. El valor que tiene la mentoría, ¿no? Para emprendedores y sobre todo, como ha contado Lucía, pues que emprendéis solos, ¿no? Que sois un fundador solo, entonces el valor que tienen mentores de empresas, de otras grandes empresas, para sacar esos proyectos adelante. La importancia de las tecnologías y la innovación para transformar sectores, se ha hablado pues, de la cultura, el deporte y el turismo y los conciertos, pues ese valor que aportan los datos, la IA, software, otras herramientas de digitalización para transformar esas industrias y para llegar a muchos más usuarios y muchos más clientes. Y luego también destacaría como este modelo, ¿no? que defiende NetMentora, que es esa colaboración entre grandes empresas y emprendedores, que a mí personalmente me gusta mucho. Hemos escrito varios reportajes en el suplemento sobre ese modelo de innovación abierta, ¿no? Que yo creo que se puede llamar así lo que hace NetMentora. Entonces, es un modelo que, como todos sabéis, pues, ganan las dos partes, las grandes empresas y las pequeñas. Unas se benefician de las otras y las dos aprenden de las dos partes. Entonces, yo me quedaría con esos tres mensajes. Irene, no sé si quieres añadir alguna otra cosa más que se me haya quedado en el tintero y te parezca importante. No, bueno, yo destacar, y en parte es también en sentido de que yo esté aquí, el sentido de NetMentora, o sea, la importante labor que tiene el acompañamiento. Aquí muchas veces parece que solo ponemos el foco en dame una ayuda por aquí, dame un esto por allí. No, pero en realidad eso, a ver, está muy bien, y todo es necesario, toda ayuda es buena, pero aquí lo importante es que puedas tener, y lo han señalado ellos, una persona, que en este caso es la red que proporciona NetMentora, de que te pueda acompañar, de que te pueda ayudar muchas veces a ver por dónde a lo mejor tu proyecto no está terminando de ir o por dónde puede ir mejor. O sea, yo cuando llegué a la dirección general, que hablaba con mucha gente, lo sigo haciendo, hablaba con mucha gente, muchos emprendedores, y uno de ellos con lo que me senté a hablar fue una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo y que tiene un negocio y que no le termina de ir bien. Y yo veo relativamente claro por qué no le termina de ir bien. Es verdad que yo no soy la dueña del negocio, pues es ahora lo que hace. Pero hablando con muchos emprendedores, de alguna manera le puse, si queremos, nombre a lo que yo veía que él no hacía bien. Él lo que no lo hace bien es que se ha enamorado de su proyecto y no es capaz de pivotarlo. Como no es capaz de pivotarlo, no crece. Y podría crecer. Creo que eso es una cosa en la que los mentores, por ejemplo, ayudan y ayudan mucho. A darte cuenta de que sí, tu proyecto es fantástico, pero a lo mejor hay alguna cosa que la tienes que cambiar y no significa que tu proyecto sea malo.
significa que a lo mejor tienes que ser flexible, tienes que pivotar, tienes que estar abierto, y creo que ahí es importantísimo la labor de acompañamiento. Creo que la labor que se realiza por NetMentora es fundamental y que además tenga la conexión como la tiene con administraciones públicas, creo que también es muy positivo, porque lo que nos ayuda es a entender, sobre todo, que no hay que hacer, que básicamente es no meternos en la vida de los demás, y a ayudarnos a muchas veces también comprender y acercarnos a quien nos puede enseñar a desarrollar mejor nuestro trabajo, porque a mí lo que me enseña a hablar con emprendedores, con mentores, es a conocer los stoppers, a conocer qué puntos hay que no van bien. Y en un determinado momento a ti se te ocurre el cómo intentar ayudar desde tu posición a que eso no funcione. Y ahí yo diría, a Concha se lo digo muchas veces, yo en realidad lo que hago es aprovecharme de ti. O sea, porque lo que me aprovecho es de una red y me aprovecho de la posibilidad de poder hablar con vosotros y de poder decir, oye, enséñame, porque la única forma que tengo yo de hacer mejor mi trabajo, sobre todo cuando, como Concha ya ha contado de dónde vengo, ya a nadie le extrañará, yo entiendo que aquí estamos para no poner problemas y para dejar a la gente en paz, y la única forma de aprender lo que le molesta a la gente es sentarte y hablar con ellos. Y yo querría añadir un punto muy brevemente sobre lo que has dicho de los emprendedores que se enamoran del proyecto, efectivamente, y cuando se les dice que pivoten o que se adapten, que sean flexibles, yo creo que el propio perfil de las startups, de los emprendedores, que tienen esa capacidad más de adaptación, da esa posibilidad de ser más flexibles, de pivotar y de ser más comprensivos con que hay que cambiar. Entonces, es una cosa muy buena esa agilidad que tenéis los emprendedores de adaptaros, de ser rápidos y de comprender que hay que, bueno, pues eso, de que hay que cambiar. Entonces, no sé si queréis añadir algo más, Eduardo, Francisco y Lucía, algo así como, porque ya Concha me está mirando. Vamos bien. Pues si te parece, pues si queréis añadir cualquier cosa, Lucía, Eduardo y Francisco, así a modo de mensaje final. Sí, de hecho, o sea, cuando comentabas al principio, creo que era un 92%, ¿no?, de supervivencia, que es increíble. Sí. Porque fuera la tasa da miedo, ¿no? Pero eso es gracias a esto. Yo creo que en parte también, que no lo comentaba antes, el tener mentores de este nivel también como que te da seguridad a la hora de tomar decisiones, porque a veces simplemente necesitas darte cuenta de que vas por el camino correcto, o que tienes que iterar o pivotar o lo que sea, y el tener a tanto o sea, personas o mentores, ¿no?, de mentora que te puedan echar esa mano, o sea, como que te afianza mucho más las decisiones que tomas, y eso hace que vayas pues con pies de plomo, ¿no?, a la hora de emprender también. Y pues no me enrollo más, ya te pasa. Pues sí, para terminar, igualmente yo digo lo de mis compañeras, creo que es muy importante saber cuándo has fracasado en algún proyecto, pero es más importante saber qué tienes que hacer en el siguiente proyecto. Igual que haces cosas mal, hay que hacer cosas bien. Entonces, creo que es muy importante quedarse con lo bueno, con lo que has hecho bien, y si algo no ha salido bien, pues como hemos hablado, pivotar o cambiar modelo de negocio, porque puede ser que no sea culpa tuya, que sea culpa del mercado. Entonces, tampoco hay que martirizarse. Bueno, un poco igual que mis compañeros, yo me gustaría agradecer un poco la labor que hacéis, además que es totalmente desinteresada, porque es muy valioso el que te haya ido bien en la vida, que hayas podido montar empresas de mucho valor y que en un momento dado te puedas girar y ayudar a gente que está empezando y con la que puedes compartir todos esos aprendizajes, ¿no? Y en ese sentido creo que el problema no es fracasar o no, todos fracasamos más que acertamos. Hay una frase de Federer que dice que él ganó el 55% de sus puntos y se convirtió en el mejor jugador de la historia, ¿no? Pues es un poco lo que quiere decir. Y nada más. Bueno, yo solamente quería, ya para concluir, dar las gracias a todos los participantes en esta mesa, a Irene, a Eduardo, a Lucía y a Francisco, dar las gracias de nuevo a NetMentora por haber contado conmigo y por esa labor que hacéis con los emprendedores y con empresas.
Y bueno, pues a todos los participantes que nos habéis acompañado y que yo creo que hemos aprendido todos, ¿no?, de estos mensajes que nos han dado estos valientes, ¿no?, porque a mí me parecen unos valientes que arriesgan y se lanzan y proponen cosas súper chulas y con mucha tecnología y mucho talento. Así que nada, gracias a todos. Gracias.